Radio y televisión virtual. Estamos a la vanguardia en las comunicaciones con la nueva era de la tecnología, con su programa Así es mi Valle, con información del Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Trabajamos para llevar la más completa información en los campos cultural, social, político y deportivo, con Ana Milena García y Enuer Trujillo. Estamos de lunes a viernes de 6 a 7 p.m. por YouTube, Facebook y Twitter. Marcamos la diferencia en la era digital. Saludo cordial para todos los televidentes, un gusto estar siempre con ustedes en esta información. Estamos en la tarde de hoy con el doctor Luis Gabriel Rodríguez, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, y con nuestra compañera Ana Milena García. Doctora, muy buenas tardes, un gusto saludarla. Muy buenas tardes para usted, Enuer, igualmente para el doctor Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa. Orgullosamente de Pasto, sé que también estudió egresado de la Universidad San Buenaventura, tengo entendido, con grandes cargos y ahora con un cargo muy importante como es de ser director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras del Valle del Cauca y del Eje Cafetero. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar acá y poderle contar a los vallecaucanos y a toda la población del eje cafetero lo que nosotros venimos adelantando en la unidad de restitución de tierras, tanto a nivel nacional como lo que venimos haciendo en el departamento. Contarles un poco los avances, los retos grandes también que tenemos en esta entidad, pero sobre todo las proyecciones que creo que es lo más importante para que la gente sepa que la unidad de restitución de tierra está trabajando efectivamente por las víctimas. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar un poquitico cercano al proceso, lo conocemos desde hace mucho rato, porque hay personas que han estado al frente, como el doctor Orlando Riasco, al que conocemos muy bien, y creemos que han trabajado en forma muy conjunta, ¿no? Gobernación y nación. ¿Qué encontró al llegar a su cargo? Bueno, hay que dejar una claridad a toda la ciudadanía y es un tema que no se puede negar. Y es que la unidad de restitución de tierras tenía un periodo de tiempo establecido, porque nosotros nacemos con la ley de víctimas, que es la ley 1448 de 2011, y tuvimos un escenario para poder hacer toda la restitución del país en 10 años. Sin embargo, esto no se logró, y eso también hay que aclarárselo a la gente. Hubo necesidad de ampliar la vigencia de la ley de víctimas durante 10 años más porque efectivamente la restitución no se pudo hacer durante el tiempo que se tenía planificada por diferentes factores y sobre todo por escenarios que en materia de políticas públicas no se priorizaron y no permitieron que el avance llegara como se había planificado inicialmente a través de la ley de víctimas y restitución de tierras. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Este gobierno le ha apostado efectivamente a que esta sea una de las políticas que impulsen también la reforma rural integral y por esa razón estamos trabajando con otras lógicas para hacer un tema de restitución, ojalá temprana, y poderle responder a las víctimas con escenarios mucho más reales y que les pueda llegar en vida su reparación integral, porque realmente tenemos muchos escenarios donde la gente se ha quedado esperando su restitución, se nos han muerto esperando de viejitos. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir y a lo que le estamos apostando combatir precisamente para que esto tenga un buen puerto. Gobierno nacional y gobierno departamental trabajan con el mismo censo, con el mismo número de víctimas. Sí, hay que hacer una claridad sobre el tema de víctimas y es lo siguiente. La unidad de restitución de víctimas trabaja con un sector de las víctimas, no con todas. Entonces, el censo general de las víctimas no es nuestra medición, porque nosotros trabajamos con víctimas que han sido víctimas de unos hechos victimizantes en específico y son el despojo o el abandono a causa del conflicto armado interno. Entonces, ahí nosotros trabajamos con las víctimas que hayan tenido algún tipo de relación con los predios. No es la víctima que estaba en cierto sector y salía por un hecho conflictivo, sino que efectivamente tenía algún tipo de vínculo con la tierra. No vínculo como titular o como propietario, porque nosotros también trabajamos con poseedores
y con ocupantes. Entonces, nuestro sector frente al escenario de víctimas es distinto al de la unidad de víctimas que trabaja con toda la población y con todo el censo nacional. Dando esta claridad, doctor, ¿cuántas personas han sido víctimas desafortunadamente, de que las desalojen de sus tierras en el departamento del Valle del Cauca? Bueno, frente al tema concreto del número de víctimas, es difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a partir de las solicitudes como tal. Esa solicitud puede tener un núcleo familiar que es beneficiario de restitución. Entonces yo en el Valle del Cauca puedo tener, por ejemplo, más de 1.200 solicitudes de restitución de tierras, pero eso en términos de víctimas se puede triplicar o se puede aumentar mucho más porque hay familias que se benefician y que su núcleo familiar es mucho más amplio, como pasa, por ejemplo, en Buenaventura. En Buenaventura, cada uno de los grupos familiares son mucho más grandes que una familia, por ejemplo, en zona urbana de otro municipio del Valle del Cauca. Entonces, nosotros trabajamos a partir de un censo frente a solicitudes en términos de solicitudes y de inscripción de predios. En el departamento del Valle del Cauca, ¿cuál ha sido el municipio más afectado con esta problemática? Nosotros tenemos varios municipios que han tenido afectaciones, pero tenemos claramente a Buenaventura, tenemos un gran número de afectaciones en Tuluá, en Jamundí, hemos tenido serias afectaciones en Florida. Nosotros tenemos unos municipios que se han visto muy afectados a causa del conflicto armado y que han tenido mucho despojo, pero que poco a poco se ha ido desescalando y es lo que nosotros hoy queremos intervenir. Pero principalmente nosotros tenemos en Buenaventura, en Buga, en Tuluá, en Jamundí. De hecho, doctor, yo he tenido la oportunidad de estar en varios procesos de restitución de tierras a las víctimas. Y le cuento que es muy gratificante devolverles a esas tierras a los que han sido despojados de determinada forma y cómo les da a ellos esa alegría de volver otra vez a su tierra, de volver a cultivarlas. Por ejemplo, más que todo en zonas de Jamundino, que he tenido la oportunidad. Es muy gratificante. Cuéntenos, doctor, si desde la época que usted ingresa a esta unidad ha tenido la oportunidad de mirar si se ha ampliado, si se ha aumentado más este despojo ahora a raíz de tanta violencia que se está viendo, por ejemplo, en el departamento del Cauca, aquí en el Valle del Cauca también y parte del eje cafetero. Bueno, nosotros tenemos que tener también un golpe de realidad y autocrítica porque parte de lo que a nosotros hoy no nos está permitiendo avanzar con la fuerza con la que queremos avanzar en materia de restitución es por el recrudecimiento del conflicto armado. Y parte de lo que está pasando en el Cauca nos afecta directamente al Valle del Cauca porque muchas de las células armadas que están en ese departamento están subiendo al Valle del Cauca. Nosotros tenemos escenarios complejos, por ejemplo, en Florida, tenemos escenarios complejos en Pradera, y estas son personas que están subiendo directamente desde el Cauca. Entonces, esos escenarios no nos permiten a nosotros hacer la restitución como les planteo, como la tenemos planificada. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo muy grande con la fuerza pública y ahí hemos tenido el acompañamiento directo de otras autoridades que creo que es importante resaltarlo. En el Valle del Cauca estamos trabajando articuladamente y a través de una colaboración armónica con todas las entidades del Estado. Nosotros, comunidad de restitución de tierras, trabajamos muy de la mano con la Defensoría del Pueblo, en la cual hemos tenido eco frente a a la política de restitución. Hemos trabajado muy de la mano con la gobernación del Valle del Cauca y, por ejemplo, la secretaria de Seguridad y Convivencia es invitada principal en los comités operativos locales de restitución. ¿Eso a qué nos conlleva? A que la fuerza pública entienda que hay una política que se debe materializar y que no simplemente me diga que hay sitios donde no se puede ingresar por causa del conflicto. Y con eso hemos logrado cosas importantes. Les pongo un ejemplo. Nosotros logramos entrar al Queremal, en Dagua, que es una zona conflictiva que ha tenido ciertos problemas y que la fuerza pública la tenía suspendida hace más de 3 años. Tengo un caso, por ejemplo, eh, que logramos intervenir donde uno de los solicitantes lleva esperando 12 años a que
el predio se logre inscribir y eso pueda pasar a etapa judicial. Lo pudimos lograr esta vez, pero a través de un escenario colaborativo en donde todas las autoridades sumaron. La fuerza pública, a través del ejército y la policía, hizo el acompañamiento que debía hacer. Nosotros ingresamos y con todo ese escenario se ha podido avanzar en la política de restitución. Creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y es efectivamente que nuestro departamento tiene unas zonas de suspensión por causa del orden público que no nos han permitido ingresar. Pero hemos estado avanzando y aún con las dificultades estamos creciendo en las metas y tratando de llegarle a la gente que necesita su restitución. De hecho, eso es muy complicado lo que usted acaba de mencionar, pero ver pues cómo se han ido aliando. Incluso cuéntenos cómo le fue en esa reunión el pasado 25 de abril, donde varios directores estuvieron aquí en el Valle del Cauca. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo fue esa reunión tan especial que tuvieron aquí en la ciudad? Nosotros venimos en un trabajo que se materializa en estas últimas reuniones que se han tenido, pero creo que nosotros hemos tenido una ventaja muy grande y es que los directores de las entidades del orden nacional que tienen presencia en el departamento, hemos entendido que nosotros estamos materializando el Plan Nacional de Desarrollo y que el trabajo conjunto es lo único que nos va a garantizar a nosotros poderle responder a toda la población en general. Porque les pongo un ejemplo. Reiteradamente vienen a la unidad de restitución de tierras personas pensando que nosotros somos la Agencia Nacional de Tierras, que nosotros compramos las tierras o que nosotros las administramos. En otros escenarios, lo que haría un funcionario público es recibir la solicitud y trasladarla. En ese instante se acabaría su responsabilidad. Nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con la SAE, con el Departamento de Prosperidad Social, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Agencia de Desarrollo Rural, se quiere sumar Colpensiones y estamos haciendo unas planificaciones para hacer capacitaciones conjuntas de toda la atención al ciudadano para que la persona que llegue pidiendo una información, una solicitud concreta, no simplemente se quede con la respuesta de que se tiene que ir a otra entidad, sino que nosotros sabemos y podemos direccionarla directamente a donde tiene que llegar con la promesa de una resolución concreta. Yo creo que eso, si se materializa y se logran sumar todas las entidades en este esfuerzo, creo que nosotros le vamos a responder a los vallecaucanos de una mejor manera, qué es lo que estamos haciendo. Así que como entidades del sector y como entidades públicas, le estamos apostando a que la colaboración armónica no se vuelva una retórica, sino que efectivamente nosotros logremos responderle a la gente con las soluciones. Si nosotros no le solucionamos a la gente, yo puedo hablar de restitución de la manera más bella posible, pero hasta que nosotros no logremos entregarle un predio o entregarle sus proyectos productivos, nosotros simplemente estamos aquí muriéndonos en un escenario burocrático que no le va a responder a la gente. Qué bueno, doctor, lo que acaba de manifestar, porque la articulación de las diferentes entidades, lógicamente, hace que el proceso sea mucho más rápido y el beneficiado, que es el afectado, pues se va a sentir mucho más tranquilo, más contento. La intención siempre ha sido esa y creo que nosotros como directivos de las entidades públicas tenemos que entender que estos cargos son transitorios independientemente de los gobiernos. Así que lo más importante en estos escenarios es entender cuál es la misionalidad y poderle responder a la gente directamente. Yo creo que lo peor que puede hacer uno como funcionario público es prometer y realmente dejar a la gente a la deriva porque eso lo único que genera es más desconfianza en las instituciones y pienso que nosotros no podemos desaprovechar esta oportunidad para poderle dar respuestas concretas a las personas. Oiga, me agrada lo que usted acaba de decir, mi doctor, porque es que desafortunadamente llega mucha persona a ocupar un alto cargo, y no camina, sino que le evitan y dialogar con ellos más fácil dialogar con Dios. Qué bueno que usted tiene los pies en la tierra y que se ve que está tratando de solucionarle el inconveniente a la comunidad, no solamente del departamento del Valle del Cauca, sino del eje cafetero. Lo felicito, doctor, porque funcionarios así es que necesitamos en este país, que sean, que produzcan resultados, sino que crean que los egos superan a lo que la humanidad requiere, soluciones. Y realmente lo felicito, mi doctor. Y usted habla de una respuesta que me nace para una pregunta. Usted habla del recrudecimiento que existe en el departamento del Valle del Cauca, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia, y a lo largo y ancho del país, porque desafortunadamente algunas disidencias
de las Fuerzas Armadas, tanto de las FARC como del ELN, pues están desestabilizando el país. Eso hace que también cambie el número de damnificados en nuestro territorio. Y lastimosamente, cada que hay un escenario de despojo o de abandono forzado a causa del conflicto, nosotros como comunidad de restitución, en lugar de bajar las solicitudes, las estamos acrecentando. Y eso pues es muy complejo porque no es el deber ser y además no es nuestra misionalidad. Nosotros gustosos acabaríamos esta entidad si sabemos que reparamos a todas las personas víctimas de restitución y que esta entidad ya no tendría por qué existir. Al contrario de ello, tenemos un escenario de conflicto que es complejo, pero que es fruto de los avances normales que hemos tenido nosotros como Estado. Y creo que este es un tema que nosotros sí tenemos que llamar a la reflexión porque la política electoral y la política en general muchas veces nos lleva a nosotros a hacer planteamientos de fracasos entre uno y otro gobierno, acusando las razones que el anterior no tuvo o que este sí efectivamente tuvo para no poderle responder a las víctimas. Yo creo que hay unos enfoques que se han planteado, algunas cosas se hicieron bien en años anteriores, nosotros estamos haciendo otras y los que lleguen tendrán que hacer otras. Pero el escenario del conflicto es un escenario que se ha venido configurando a través de toda nuestra historia constitucional. Así que nosotros hoy estamos viviendo un escenario que es complejo frente al conflicto, pero que no es nuevo, ni es único, ni se va a acabar, ni lo vamos a resolver del todo. Así que como Estado nosotros nos hemos construido en medio del conflicto, entonces nuestra institucionalidad tiene que responder bajo esos escenarios hoy de conflicto. Es decir, lo que yo le he dicho, por ejemplo, a la fuerza pública, ayúdenme a ingresar a Tuluá y yo mismo voy, yo mismo los acompaño, porque es que parte de lo que a mí me argumentaban alguna vez es que usted está poniendo en riesgo a unos terceros. Ya no, al contrario, lo que estamos diciendo es sumémonos todos y vamos, a mí el defensor del pueblo me ha dicho lo mismo. Entremos a Tuluá y entramos nosotros como directivos, es decir, aquí no es un tema para lavarse las manos, pero sí es un tema para afrontar una realidad sobre la cual a nosotros nos toca trabajar. Es decir, mal haría yo en decirle a los vallecaucanos no va a haber restitución porque el tema está peligroso. Definitivamente en este país no hay territorios vedados para el Estado, así que a nosotros como funcionarios públicos nos toca ingresar donde tengamos que ingresar mínimas de seguridad, que es la invitación pública que yo le he hecho directamente a la fuerza pública para que se sume y para que entienda que la restitución no es un escenario de unas cargas obligacionales que les estén imponiendo alternas, sino que esto es parte de este plan de desarrollo y parte de la política y del corazón que tenemos nosotros en la reforma rural integral. Así que lo que tenemos son retos y tenemos es que estar dispuestos a afrontarlos. Entonces, mientras la paz total se sigue fortaleciendo, nosotros tenemos que trabajar sobre la marcha. ¿Qué garantías tiene, doctor, una vez ustedes restituyan esas tierras, las personas que se quedan ahí? Porque con tanta violencia, tanta cosa, ¿cómo se le garantiza esa paz total, esa seguridad, esa salvaguardia a estas personas que llegan a su territorio? Esa es una excelente pregunta porque la gente tiene una percepción de la unidad de restitución de tierras muchas veces muy enfocada a que nosotros actuamos para quitar las tierras y ese no es nuestro deber ser. Nosotros trabajamos bajo el principio de acción sin daño, así que, por ejemplo, la ley permite también que exista beneficios para los segundos ocupantes. Es decir, hay mucha gente que ha llegado a ciertos predios que son objeto de restitución, pero que nadie los va a ir a sacar, que nadie les va a ir a decir, ustedes tienen que salir de ahí porque el beneficiario es otro. Muchos beneficiarios, adicionalmente a eso, son personas que reclaman un predio de donde los expulsaron, pero que no quieren volver allá, precisamente porque las situaciones de conflicto o las situaciones de victimización sería yo volverlos a poner en un escenario de victimización o hacer que nuevamente los despojen de una restitución. Entonces, muchas veces, Ana Milena, lo que nosotros hacemos es adelantar el proceso, tengo que ir al predio que efectivamente fue despojado, llevarlo ante el juez de la República y cuando el juez de la República me ordene hacer la restitución,
los beneficiarios de restitución pueden señalar que necesitan una compensación por equivalencia. Y muchas veces nosotros, en este escenario de colaboración armónica, como lo repito, tenemos la opción de buscar o predios con otras entidades y reubicarlos en otros escenarios en donde efectivamente puedan volver a iniciar su proyecto de vida, hacer su proyecto productivo, tener su subsidio de vivienda y tener otra serie de beneficios que no necesariamente los va a poner en tela de juicio ni los vamos a poner en el escenario donde fueron víctimas en un comienzo. Eso lo permite la ley y en ese escenario es sobre el cual nosotros trabajamos para hacer que la gente definitivamente tenga una reparación integral. No nos interesa la revictimización y no los vamos a llevar a un escenario de peligro tampoco. Cuando hay las condiciones de retorno efectivo al mismo predio, pues también lo hacemos, pero muchas veces estamos bajo los escenarios de compensación por equivalencia porque la gente definitivamente no quiere volver. Como les contaba el escenario, por ejemplo, en Dagua. Esa zona primero estaba en una zona de reserva natural, ya está protegida por un tema de ley segunda, es decir, tenía todos unos factores que en su momento sí le permitían estar ahí, pero que hoy no. Entonces estamos detrás de una compensación por equivalencia que es efectivamente para que la reparación le llegue integralmente a las personas. ¿Cómo se compensa a estas personas? Usted habla de una compensación, cómo es el trámite, cómo se realiza y si realmente es beneficioso para ellos en un momento determinado la compensación o le entregan menos o de todas maneras lo equivalente al predio que ellos ya habían llegado a poseer en su momento determinado. Sí, no, por supuesto, en ningún momento se va a restituir menos de lo que la persona tuvo y los jueces de la República en eso tienen ya unas mediciones y unas escalas muy bien establecidas. Nosotros cuando hacemos compensación se hace por equivalencia y eso se mide no tanto exactamente frente al metraje o a las hectáreas específicas, sino frente a las unidades agrícolas familiares que tienen ya unas mediciones establecidas y que permiten efectivamente hacer compensaciones que a las personas les permitan tener algo igual o mejor de lo que tenían. Y posteriormente nuestra intención siempre va acompañada de la implementación de proyectos productivos porque la intención es facilitar los avances y el equilibrio económico de estas familias. Director, es bueno aprovecharlo a usted para comentarle, para preguntarle sobre el trámite, los trámites que deben de seguir una persona que ha sido afectada, cuáles son, dónde deben dirigirse, porque muchas veces de pronto la gente es víctima, pero no sabe qué paso debe seguir, para que le demos esa información a nuestros televidentes. Sí, claro que sí. Miren, la persona tiene que cumplir 3 requisitos específicamente y es, primero, haber sido víctima del conflicto armado interno. Segundo, demostrar una relación con el predio que está siendo objeto de restitución. Puede haber sido el propietario, puede haber sido el poseedor, puede haber sido el ocupante. Y tercero, que estos hechos se den a partir de enero de 1991. Antes no ingresan en el objeto de la ley. Desde 1991 para acá, y si cumplen los otros 2 requisitos, son personas beneficiarias que pueden ser objeto de beneficio de restitución de tierras y se pueden dirigir directamente a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierra. Nosotros tenemos oficina tanto en Cali como en Pereira. En Pereira atendemos todo lo relacionado con eje cafetero. Y en Cali, todo el tema de Valle del Cauca. Nosotros tenemos la oficina en el edificio de la Beneficencia del Valle. Ahí está nuestra oficina en la sede de Cali. Y en Pereira estamos en el 3er piso en el Centro Comercial Gran Estación. Contarles también, y esto creo que es importante decirlo, nosotros aquí trabajamos directamente Valle del Cauca y Eje Cafetero, pero si hay personas que son víctimas del conflicto, que pueden cumplir estos 3 requisitos, pero su predio estaba en el Cauca o en el Chocó, pueden acercarse directamente, nosotros aquí los atendemos, les recibimos su solicitud, se dirige a la entidad territorial que, que tiene la competencia para trabajar ese caso y el caso inicialmente se convoca y se empieza a construir desde acá, es decir, no tienen necesidad de dirigirse a otro escenario. O lo mismo la gente que nos escuche en Nariño, en Cauca y que tengan predios que hayan sido del Valle del Cauca, pueden ir a
oficinas de restitución en cualquier parte del país que la solicitud allá se la reciben y nos la dirigen para poder avanzar en el trámite. Es También un trámite, discúlpeme, Menuer, es un trámite absolutamente gratis para que todos lo tengan claro, para que no se dejen engañar, para que nadie les cobre por un trámite ante la unidad de restitución de tierras. Nosotros aquí no tenemos ni ni un solo trámite que tenga un costo para las víctimas ni para los beneficiarios. Así que quien les esté cobrando por actualizar trámites o hacer trámites dentro de la entidad, los está estafando y lo pueden denunciar directamente, pueden venir a mi oficina, yo mismo los atiendo y adelantamos los trámites pertinentes. Lo mismo frente a funcionarios, si es que les llegan a pedir algún tipo de apoyo económico para adelantar algo, no tiene ni un solo componente económico todo el trámite. Sí hay que aclarar algo y es, nosotros tenemos una etapa administrativa que llega hasta la inscripción del predio en nuestro registro. A partir de ahí, nosotros presentamos la demanda ante el juez de restitución de tierras. Ese es el único momento en donde el beneficiario puede decir, ya no quiero que la unidad de restitución de tierras me represente, sino que yo quiero contratar un abogado para que adelante el proceso judicial. Eso sí lo puede hacer. Está en total libertad y si la persona en su momento quiere contratar un abogado para que lo represente ante el juez, lo puede hacer. No tiene necesidad porque por ley nosotros podemos representar y es lo que hacemos. Pero si hay algún momento en el que una persona pueda contratar un abogado externo, única y exclusivamente es cuando nosotros pasamos a la etapa judicial. ya le voy a hacer tres preguntas en uno. En una, la primera, ¿cómo hacen ustedes para evitar que los estafadores se hagan pasar por víctimas para que les den tierras? La segunda, ¿tienen un correo o un número telefónico para que se dirijan? Y bueno, más adelante le hago la tercera porque ya se me olvidó. La primera fue, Eh, Inicialmente, si hay un correo electrónico, un número telefónico. La segunda, ¿cómo hacer para evitar que los estafen a ustedes haciéndose pasar por víctimas cuando realmente no lo son? sí, claro que sí. Miren, frente al escenario frente al escenario de las víctimas que se pueden hacer pasar, pues nosotros aquí adelantamos todo un tema probatorio. Es decir, nosotros, esto no es un tema al azar. Nosotros adelantamos todo un tema probatorio que nos permite definitivamente asimilar todas las pruebas para identificar que la persona sí estuvo en ese predio. Nosotros adicionalmente vamos a los predios, los medimos, identificamos las personas que estén cercanas, que conozcan a esa persona en su momento, si vivió en algún momento ahí o no, se verifica toda la tradición, es decir, hay todo un escenario probatorio que nos permite a nosotros identificar si la persona efectivamente fue víctima. Y si llega esto a una etapa de inscripción, eso llega a un segundo escenario y ese segundo escenario es la etapa judicial. Así que a partir de todo el escenario probatorio que pasa en la unidad de restitución de tierras, luego llega ante un juez de la República con un proceso judicial común y corriente, que también tiene, que también tiene un escenario probatorio ya mucho más complejo para llegar a una sentencia judicial. Nosotros restituimos a partir de sentencias judiciales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, porque no es un tema al azar en el que nosotros el día de mañana le estemos restituyendo a cualquier persona. Y para hacer una última claridad frente a ese tema, muchas veces vienen personas a solicitar restitución y cuando nosotros verificamos en la etapa administrativa y eso se encuentra opositores, es decir, personas que niegan que esa persona haya estado en ese predio, ese proceso que tiene oposición se va ante el tribunal de restitución de tierras. Así que eso ya no lo define un solo juez, sino una sala especializada, que son 3 magistrados que deciden en sala el caso puntual. Así que jurídicamente están resguardadas las personas para saber que nadie les va a ir a reclamar un predio que nunca hayan tenido o que sea suyo y que se lo quieran quitar. Ya me acordé de la tercera y a su respuesta también me dejó una preocupación. Cuando es un proceso judicial, sabemos que los procesos en Colombia pues son demasiado demorados. ¿Cuánto puede demorar entonces una restitución de tierra en Colombia? Yo no le puedo decir un término específico, pero esto puede pasar desde un año hasta 10 o más.
porque depende de lo que yo les estaba contando. Mire, lo que les cuento del caso emblemático que tengo en Dagua. 12 años él esperando, pero como la situación de seguridad era imposible, nadie podía subir a hacer la georreferenciación. Si yo no hago la georreferenciación, no le puedo llevar esto directamente al juez de la República. Lo logramos en esta administración a través de lo que les comenté y las estrategias que estamos haciendo para poder subir. Y ya una vez subimos, nosotros tenemos la esperanza que el juez adelante el proceso, que además quiero contarles, tenemos unos jueces de restitución de tierras que realmente son los que marcan la pauta en todo el país. Son unos jueces muy juiciosos que además logran decisiones muy rápidas y muy bien construidas. Han marcado hitos importantes a nivel nacional porque como se mueven en el escenario de la justicia transicional, tienen unas competencias diferentes a todo lo demás. Entonces tenemos unos casos excepcionales donde hemos logrado construir hasta casi que un corregimiento. Nosotros en el Congal, por ejemplo, en Caldas, logramos hacer unas órdenes conjuntas en donde se creó un nuevo centro poblado, se restituyeron más de 17 familias, tenemos casa, se construyó escuela, se construyó centro de salud, tenemos una petar, o sea, todo el escenario de restitución lo que llevó fue progreso, que es importante que la gente conozca para que desmitifiquen el escenario de que restitución entra a quitar las cosas o a quitarle las propiedades a la gente que hoy las tiene. No es eso, al contrario. Lo que se busca a partir de esta política es que a través de la entrega de la tierra y la siembra de la misma, nosotros tengamos un progreso para todos. Pues es muy bueno, doctor, que se hayan unido también otras entidades, precisamente también a su entidad, porque esto logra también un gran avance y lo que usted nos acaba de decir es algo maravilloso. La ciudad de Tuluá en este momento también afronta una crisis y vemos pues toda la cuestión que se está dando para la restitución de tierras en esta zona, que también son muchas, las hay que restituir. ¿Qué ha pensado, qué ha planificado con esa problemática que está viviendo en este momento y que pues la gobernación también ha solicitado apoyo de la fuerza pública? Yo me reuní con el alcalde de Tuluá. Él tiene muy buena voluntad frente a este tema de restitución, pero también tenemos que ser consecuentes con las posibilidades de seguridad. Nosotros estamos tratando de abrir algunas zonas y planificándolas a lo largo de este año porque todo no lo podemos intervenir de manera inmediata. Tengo unas prioridades en principio con Buenaventura, urbana y rural donde hemos tenido unas prioridades del gobierno nacional, no solamente en materia individual, sino también en ruta étnica. Esto es importante contarles porque en el Valle del Cauca, en la ruta étnica, hemos tenido unas ventajas bien interesantes y un par de sentencias que realmente nos ponen en un escenario muy satisfactorio. Nosotros en diciembre logramos restituir y retornar efectivamente al resguardo Guayacán-Santa Rosa, en el Bajo Calima. Más de 30 familias y más de 330 personas que volvieron efectivamente a su territorio. Y ahora logramos una última sentencia con el resguardo del río del Cañón Garrapatas, donde se van a restituir más de 14.300 hectáreas. Eso también nos ha llevado a hacer unas priorizaciones tanto en materia étnica como en ruta individual, que nos viene demostrando que la restitución es efectiva. Así que en Tuluá, en Jamundí, las zonas que tenemos con conflictos de orden público, pues las estamos trabajando y las estamos planificando para a partir de medio año poderlas intervenir directamente. Director, ¿tienen programado para este año 2024 entregar o restitución de tierras para el campesinado y para la población indígena? Nosotros vamos a crear una ruta campesina que se está trabajando directamente desde la Unidad de Restitución de Tierras porque con la nueva reforma constitucional que reconoce al campesino como sujeto especial de derechos, nosotros estamos creando la ruta campesina y en el Valle del Cauca vamos a hacer el piloto en el municipio de Florida, porque le estamos apostando mucho también a esos dos municipios, a Florida y a Pradera, y quiero contarles una noticia muy bonita y fue que el 23 de abril estuvimos declarando a Pradera como una zona libre de minas
y se microfocalizó por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, así que ese es uno de los territorios que ya vamos a poder intervenir porque no podíamos hacerlo y esa es una de las prioridades que también tenemos acá. Entonces, Florida, vamos a crear la ruta campesina de restitución allá y en Pradera vamos a hacer la intervención completa porque ya microfocalizamos desde la unidad de restitución de tierras y ya tenemos la garantía que es una zona libre de minas. Eso es muy importante contárselo también a los vallecaucanos. Grata noticia da usted, doctor, porque recientemente también el gobierno hace 2 días también hizo lo mismo también en otra parte del país y pues tener aquí en Pradera esa solución para los campesinos también es muy importante. Cuéntenos también un poquito, la gente se pregunta, el doctor es bastante joven, lo vemos muy joven y cómo asume este reto. También usted ha estado en las comisiones del Congreso de la República, estuve en Hacienda. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó usted precisamente a este cargo? Bueno, yo les quiero contar ya un poco más personal. Yo me vine a estudiar a la ciudad de Cali. Yo estudié en la Universidad San Buenaventura. Yo hice mi maestría en Derecho también en la San Buenaventura y luego me fui a estudiar mi doctorado en el externado en Bogotá. Y posteriormente a eso, yo inicié asesorando primero a algún congresista, también bayuno, en la Comisión Primera Constitucional. Después me fui a asesorar a un comisionado en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Yo estuve gerenciando allá un tiempo. Y posteriormente me hicieron nuevamente la invitación en Cámara de Representantes y estuvimos en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público acompañando la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, acompañamos la construcción de ese plan y una vez se construyó, se organizaron algunos escenarios y se presentó la oportunidad de venir a la Unidad de Restitución de Tierras, acompañar al mayor Giovanni Yule, que es nuestro director general, y por el acompañamiento también de la ministra Jennifer Mojica, nuestra ministra de Agricultura, para fortalecer el tema de la reforma rural integral. Entonces, a partir de esas invitaciones hemos estado en unas instituciones, creo, importantes. Hemos trabajado por el mérito, por la construcción del plan de desarrollo, por la creación de algunas reformas constitucionales y ahora le estamos apostando a que las víctimas de verdad sean reparadas y puedan sentir que una institución es cercana a ellas y no sigan golpeando la puerta sin tener respuesta. Creo que eso es lo más importante de todo este ejercicio y mientras dure, pues le vamos a apostar a la restitución. Creo también que es un llamado a los medios de comunicación a que acompañen la restitución. Es muy complejo muchas veces mostrar los frutos de una política tan bonita como esta, porque los medios de comunicación muchas veces no acompañan estos tipos de escenarios. Y cuando se asimilan algunas cifras, al mirar las cifras escuetas, eso no da cuenta de temas tan importantes como lo que yo les estoy contando. La microfocalización o la zona de desminado de pradera es un tema importantísimo, pero si vamos a ver qué restitución se ha hecho en pradera, pues les puedo decir que muy poca, precisamente porque no podíamos ingresar, ¿sí? Eso a nosotros sí nos lleva a hacer unas reflexiones más profundas y es entender por qué en algunos momentos no se podía entrar, pero hoy sí estamos logrando entrar. Lo que yo les contaba, mire, Buenaventura Rural, todo el Bajo Calima, estamos haciendo todo un trabajo que se ha priorizado por parte del gobierno nacional, con el resguardo indígena Guayacán Santa Rosa, con el Consejo Comunitario del Bajo Calima. Hemos trabajado todo el escenario también en el Dobio para tratar de proteger a los Embera Chamí. Hemos trabajado también ruta individual en varios escenarios en el Valle del Cauca y creo que esto, si se sigue construyendo de esta manera, nosotros le vamos a poder decir a los bayunos que efectivamente los pudimos restituir. Esa es una reparación integral y creo que es de las más importantes que puede tener una persona en su vida. Doctor, aprovechando que usted es del Nariño, este proceso en Nariño, ¿cómo va? De El restitución. proceso en Nariño va bien, aunque tiene unas dificultades mucho más complejas porque ustedes saben que el conflicto armado interno en Nariño tiene unas connotaciones mucho más grandes. Así que Nariño tiene municipios PEDED, tiene a Tumaco como una gran zona conflictiva, pero además allá tienen temas de,
también relacionados con la justicia especial para la paz. Entonces allá hay todas unas connotaciones y unas jurisdicciones que confluyen en materia de reparación de víctimas que hace un poco más complejo el escenario, pero la restitución va bien. La unidad de restitución de tierras organizó y abrió una oficina específicamente en Tumaco, que es una de las zonas en donde más ha habido despojo. Lo mismo hizo en el Chocó, se creó la Dirección Territorial del Chocó y nosotros tenemos el compromiso a partir de lo indicado por la ministra Jennifer Mojica y por el presidente de la República de fortalecer el municipio de Buenaventura como parte de ese fortalecimiento del Pacífico colombiano. Doctor, ¿cómo se vincula la SAE? Porque también tengo entendido que la SAE también ha hecho una alianza con ustedes. ¿Cómo se vincula? Si esos predios que ya han sido de pronto decomisados, como se dice, pues al narcotráfico, también hacen parte para que la restitución de tierra sea más agradable para muchos que no la tienen. Claro que sí. La SAE tiene por ley que una vez los bienes que están en proceso de extinción de dominio efectivamente tengan sentencia judicial y queden extintos, se deben trasladar directamente a la Agencia Nacional de Tierras. Pero también tiene un renglón para la reparación de las víctimas. Entonces, muchas veces cuando ya tenemos bienes extintos por parte de la SAE y nosotros tenemos sentencia judicial en esa compensación por equivalencia que les comentaba yo hace un momento, nosotros podemos solicitarle a la SAE los bienes que ya tiene extintos y ellos nos han entregado bienes y predios precisamente para reparar a las víctimas de restitución. Hace el 10 de abril fui a entregar 2 predios que fueron restituidos y fueron entregados directamente por la SAE en Calima, Darién. Así que la relación que nosotros tenemos con SAE realmente es muy buena. Hemos tenido un gran compromiso por parte del director regional, por el doctor Luis Mejía. Así que estamos trabajando mancomunadamente con ellos y con la ANT es nuestras principales alianzas en materia de restitución de tierras. Parece muy bien todos esos datos que usted nos ha dado de hoy, sobre todo lo del desminado en pradera, que pues yo escuché hace días, escuché al respecto, pero lo que usted dice, ¿no? Falta mucho más que de pronto los medios de comunicación aborden ese tipo de temas. Enver ya ha tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes oportunidades, la suscrita también, pero falta que muchos más medios también se vinculen. Eso siempre es importante contar con ese acompañamiento, precisamente porque los esfuerzos son grandes, a veces son angustiosos y muchas veces nosotros tratamos de superar las dificultades y frente a eso, pues uno espera también tener una reciprocidad frente a los medios de comunicación y que no únicamente se queden en escenarios de demostrar que las cosas realmente están mal cuando no lo están. Creo que restitución de tierras en este gobierno viene haciendo un cambio de enfoque de la política y si salen un par de cosas que están preparándose también en los próximos días les podemos comunicar porque se está intentando hacer algunos ajustes para poder tener una restitución mucho más temprana. Aquí entre nos, cuéntenos cuáles son esos ajustes. No, se están intentando unas reformas vía decretos que estamos intentando trabajar precisamente para lograr que la restitución sea un poco más expedita. Eso depende también de la voluntad que se tenga en los círculos cercanos al presidente, pero el presidente, la ministra y el director Giovanni Yule están haciendo todo lo posible para que la restitución sea una realidad. Creo que ese ha sido un compromiso y un llamado que para trabajar día y noche para que esto sea efectivo. Doctor, de mi parte, mil gracias por haber estado con nosotros. Usted sabe que estamos en la capital deportiva de América, como es la ciudad de Santiago de Cali. Entonces me imagino que ese corazón suyo es pasto, pasto, carajo. Así es. ¿Cómo va el pasto? El pasto va muy mal, pero nosotros vamos muy bien. No, desafortunadamente ha tenido mucho altibajo. Claro que los hinchas del Cali y del América, pues estamos también pasando por la misma, ¿no? Porque desafortunadamente, El fútbol es una pasión y eso es como una montaña rusa, así que no hay que sufrir tanto, más bien hay que disfrutarlo. y es una cajita también de sorpresas. Y otro, ¿qué le diríamos a aquellas personas que están
Entonces, en este proceso de restitución de tierras, para ir finalizando la información. Simplemente recordarles que estamos trabajando para ellos, que ya les llegarán algunas invitaciones porque yo me estoy acercando mucho a los beneficiarios de restitución y a las víctimas que aún tienen los procesos todavía un poco rezagados. Estamos haciendo una planeación para poderles responder a todos, así que poco a poco todas las actividades que están pendientes se van a ir agilizando y cada quien sabrá cómo está su proceso, porque parte de lo que nos hemos planeado en esta dirección territorial es poderle llegar a todas las personas, por lo menos para que sepan cuál es el camino y una mediana planeación para que sepan a dónde van a llegar y cuándo van a llegar. Yo creo que si nosotros les entregamos por lo menos la certeza de la información, creo que vamos a generar un poco más de confianza para que la gente entienda que esta es una política que les va a llegar. Cali es el mundial de la salsa. Cali es la capital mundial de la salsa. ¿Usted va a ir a la salsa? Yo bailo salsa porque, como les dije, desde que me vine a estudiar acá, me enamoré de Cali, fui a Bogotá, estuve por allá haciendo los periplos, pero ya volví y creo que esta es la tierra que ya me adoptó. Ya, o sea que Pues miren, se él defiende fue a bailando salsa. Bogotá. Me imagino entonces que baila salsa, merengue. Allá en Bogotá, no sé cuál es el ritmo más tradicional y en Pasto tampoco. Merengue, El más que merengue. todo el merengue. O sea que tenemos. Pero a mí me han dicho, me han contado que aquí el doctor da buen paso y que cuando estuve en Bogotá, eso todas querían bailar con él. Entonces, ahí Epa, sí, mejor dicho, y come mucho sancocho ahora, pero tampoco deja el cuy, porque se va por allá a la Plaza de Toros a claro que sí, comérselo muchos cuando lo sancochos venden yo ahí también. al frente de Cosmocentro. Así es. Doctor, pues muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto haberlo tenido con nosotros en la tarde de hoy. Eh, y qué bueno, nos ha entregado unas noticias muy positivas y lógicamente estaremos muy atentos a lo que su dependencia haga por el bien no solamente de los vallecaucanos, sino también los habitantes del eje cafetero, porque usted sabe que nosotros llegamos a todos los rincones del mundo. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias y a su disposición siempre. Muy amables. Muchas gracias, Ana Milena, y muy Muchas amables. gracias. A usted, muchas gracias. Así culminamos pues la nota con el doctor Luis Gabriel Rodríguez, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, no solamente en el departamento del Valle del Cauca, sino en el eje cafetero. A ustedes, amables televidentes, mil gracias por su atención en cada una de nuestras emisiones. Que Dios los bendiga. Radio y televisión virtual. Estamos a la vanguardia en las comunicaciones con la nueva era de la tecnología, con su programa Así es mi Valle, con información del Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Trabajamos para llevar la más completa información en los campos cultural, social, político y deportivo, con Ana Milena García y Enuer Trujillo. Estamos de lunes a viernes de 6 a 7 p.m. por YouTube, Facebook y Twitter. Marcamos la diferencia en la era digital.